Hola, hola amores, bienvenidos a nuestra quinta semana de historia. Vamos a dar continuación a nuestras culturas. Hoy vamos a trabajar la cultura Calima. Para ello les he preparado un mapa mental para poder conocer las características de esta cultura. Por favor, prestar mucha atención del tema. Vamos a iniciar con nuestra ubicación. Dice que las sociedades calimas que habitaron en nuestra nación colombiana se extendían por territorios bastante más extensos de lo que nosotros podemos creer. La cultura calima primero se asentaron en aquellas localidades donde se habían realizado la mayor cantidad de excavaciones. No obstante, luego se fueron extendiendo por todos los territorios. Entonces, por todo el occidente colombiano, pasando por lo que fueron los ríos San Juan, Dagua, Calima, lo que le otorgó el nombre a esta cultura. Es decir, la civilización es llamada así por la cercanía a este río Calima. Vamos con lo que es el origen y la historia. Dentro del origen de la historia, la civilización Calima se remonta al año 1600 a.C. Sin embargo, se cree que estos territorios pudieron ser ocupados desde 8000 años antes de Cristo por una cultura mucho más sencilla, el cual estuvo sustentada por lo que fue la caza, la recolección de plantas y frutos silvestres. La cultura calima se mantuvo por un largo periodo hasta el siglo VI después de Cristo. Dependiendo del periodo histórico, esta cultura poseía diferentes estilos artísticos y algunas diferencias en su modo de vida. Esto permitió que los arqueólogos dividir a la cultura calima en tres etapas. Entonces, la cultura calima se divide en tres etapas, en Ilamá, Yotoco y Sonso. Entonces, ya más adelantico les voy a hablar de estas tres etapas. Dentro de las características generales, continuamos acá con las características generales, en la región colombiana fueron encontradas un número considerable de terrazas artificiales, sobre las cuales se construyeron viviendas, características que tuvieron en común las tres civilizaciones Calima o las tres etapas. Además, durante estos tres periodos se desarrolló de manera notoria el trabajo del oro. Entonces, vamos a conocer cuáles son las tres etapas. Entonces, comencemos con la Ilama. La cultura Ilama es conocida nacional e internacionalmente por sus logros artísticos. De igual modo, la base económica de esta cultura fue la agricultura y la pesca. Esta civilización perfeccionó el cultivo de frijoles y algunas variedades de legumbres mediante el sistema de agricultura migratoria, técnica que consiste en quemar árboles para utilizarlos como abonos de los cultivos. Continuamos con la siguiente, que es Yotoco. Yotoco se caracterizaron por vivir en poblados y aldeas, posicionándose en la antigua cordillera, donde antes se habían asentado los Ilama. Esta civilización construyó viviendas similares a los de sus precursores, es decir, a los Ilama, los cuales estaban colocadas sobre terrazas artificiales establecidas sobre las colinas. La agricultura de esta civilización se basó principalmente en el cultivo de los frijoles, el maíz. Además, en zonas húmedas de su territorio, utilizaron técnicas de canalización estructuradas mediante zanjas y camellones. Es posible que los agricultores de esta cultura hayan desarrollado abonos inorgánicos. La cultura Yotoco es la más renombrada de las tres fases, puesto que fueron los encargados de realizar la orfebrería más sofisticada y preciosa, es decir, el trabajo del oro. Continuamos con nuestra siguiente cultura. Entonces, dentro de nuestra siguiente cultura encontramos lo que es el sonso. Entonces, los sonsos
son considerados una cultura precolombina perteneciente al primer periodo tardío, puesto que habitaron en los años 200 y 500 después de Cristo, en algunas zonas geográficas del Valle del Cauca, principalmente en el norte y sur del río Calima, desde la cordillera occidental hasta la desembocadura del río San Juan. Los sonsos llegaron a cohabitar junto con la civilización del periodo Yotoco. No obstante, estos primeros consiguieron evolucionar económicamente en el periodo tardío, desapareciendo luego la llegada de los españoles. Después de la llegada de los españoles. Vamos ahora con lo que es el trabajo arqueológico. Dentro de este trabajo arqueológico es el estudio arqueológico que han hecho sobre estas calimas. Entonces, realizaron 3 excavaciones en lugares diferentes, pero no pudieron conservar o encontrar restos óseos. Esto impidió que se conservara alguna información de cuáles eran los animales que cazaban esta cultura. A pesar de esto, se pudo conservar una notable cantidad de vasijas y utensilios que los permitieron a los arqueólogos establecer algunos preceptos sobre esta cultura. Dentro de estos trabajos arqueológicos están los utensilios y la tecnología. Entonces dice que esta cultura calima utilizaron un material conocido como la diabasa, el cual consiste en una especie de roca ígnea llamada popularmente como granito negro. Y este artefacto era para raspar y cortar, de aspecto burdo pero muy eficaz. Seguramente lo utilizaron para el trabajo de la tierra y sus cultivos. Dice que, por su parte, en las tumbas también se hallaron con frecuencia piedras casi completamente redondas, las cuales eran utilizadas como martillos, mientras que en otras fosas encontraron bloques irregulares de lidita negra en forma de materia prima. Vamos con lo que es la organización social. Entonces, dentro de la organización social están primero lo que son principalmente los chamanes, caciques y guerreros, donde el cacique era la primera figura, o la mayor figura con autoridad. De igual forma, se sabe que esta cultura practicaba la poligamia. ¿En qué consiste esa poligamia? Existía una esposa primaria, la fundamental, y varias esposas secundarias. Esta civilización, la mujer tenía permitido dedicarse a las actividades agrícolas, así como también el cuidado del ganado. Seguimos con la economía. Como ya hemos mencionado anteriormente, la economía de esta cultura estuvo constituida por el desarrollo de lo que era la alfarería y la orfebrería. También se desenvolvieron lo que fueron algunos metales, utilizando las técnicas de martillado, de grabado y fundición. En general trabajaron lo que era el oro y el cobre, las cuales fueron utilizadas para elaborar lo que fueran máscaras y collares y algunos adornos que utilizaban. Dentro de esta economía, ellos practicaban el trueque. ¿En qué consiste el trueque? El trueque consiste en intercambiar elementos con otras culturas indígenas. Otras actividades económicas que también podían desarrollar esta cultura fue la caza de monos, de dantas, de venados. Esta mercancía era utilizada para realizar los trueques con las diferentes tribus vecinas. Continuamos con lo que es el arte. Dentro del arte, pues yo ya he mencionado lo que es la orfebrería y la cerámica que han venido encontrando. Esta se caracterizó principalmente por lo que es la decoración y el tallado en las diferentes vasijas. Un ejemplo de estas vasijas es la llamada el ser fabuloso es un aspecto de cuadrúpedo, la cual estaba constituida por 2 serpientes bicéfalas que a su vez formaban las patas de un animal. Continuamos con
lo que es la religión. La cultura calima, ellos creían en un chamán o curandero al cual se le atribuía el poder de transformarse en algún animal, sobre todo en jaguar. Esto se puede comprobar en algunas vasijas de los que ellos elaboraban, porque en algunas de estas vasijas han plasmado esta figura que sostiene lo que les acabo de mencionar anteriormente, lo cual puede estar dando a la luz o padeciendo alguna enfermedad. Ese es el significado. Ellos creían en la vida después de la muerte. ¿En qué consistía? Mediante la particularidad de tumba de estos calimas, lo que ellos hacían era que enterraban a su cacique con ciertos adornos para que pudieran sobrevivir en la vida del más allá. Eran enterrados con todas sus pertenencias, incluso con todas las armas de guerra. Y aparte de eso, hacían un sacrificio. ¿En qué consistía este sacrificio? Los calimas practicaban el sacrificio durante el funeral o durante este ritual funerario. Esto quería decir que al momento de fallecer el cacique, sus esposas eran enterradas junto con él, porque tenían la obligación de acompañarlo en el más allá. En otras palabras, el fallecido debía pasar a otra vida en compañía de sus pertenencias y sus seres queridos. Entonces, era enterrado el cacique con su esposa y todas sus pertenencias para que pudiera sobrevivir en la vida del más allá. ¿Listo, amores? Entonces, vamos a conocer nuestra actividad. Vamos a ver entonces este video que nos retroalimenta y al final les presento la actividad. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar de la cultura calima. Cronología. Hace mucho tiempo, desde el año 1600 a.C. hasta el año 1200 después de Cristo, se desarrolló la cultura calima. Ubicación. Esta cultura se desarrolló en el actual país de Colombia. Comprendió sus regiones occidentales entre los ríos San Juan, Dagua y Calima en el Valle de Cauca. Organización sociopolítica. Esta cultura se divide en cacicazgos, que son tribus gobernadas por un cacique. La cultura calima practicaba la poligamia, que incluía una esposa primaria y esposas secundarias. Las mujeres desempeñaban un papel muy importante en la sociedad, ya que intervenían en las actividades agrícolas, así como en la guerra. Economía. La agricultura. Los pobladores de la cultura calima se dedicaban principalmente a la siembra de maíz, yuca, batata, ñame, entre otros productos. También se dedicaron al comercio. Esto se indica toda vez que existe la presencia de objetos materiales en otras zonas y también trazados caminos que intercomunicaban la región en todas las direcciones. Manifestaciones culturales. Orfebrería. Destaca su trabajo en oro, que se caracteriza por su tamaño y su excesiva decoración. Fabricaron sutilmente diademas, carretes, máscaras, orejeras, pectorales, narigueras ceremoniales, vasijas antropomorfas y zoomorfas, caracoles de gran perfección, alfileres para sostener los mantos, collares. Todas estas piezas son refinadas, lujosas y de gran contenido espiritual. Cerámica. En el arte cerámico de la cultura calima sobresalen los canasteros, que son figuras humanas con un cargamento en la espalda. El realismo de estas obras se aprecia en los rasgos físicos, el vestido y las expresiones de la cara. El estilo de estatuilla conocido como patón. Se trata de figuras huecas con paredes delgadas. Fueron usados por los calimas para fines rituales, donde se depositaban joyas para honrar a las divinidades. También destacan las maternidades, representadas por figuras femeninas gordas, con ojos rasgados
y labios gruesos. Las vasijas son de cuerpo globular con cuello invertido y de doble vertera con asa puente, llamadas alcarraza. Dependiendo del periodo, existen diferencias en la cerámica. Religión. En la religión sobresale el culto funerario. En esta cultura había la creencia en el más allá, existiendo una gran cantidad de tumbas en todos sus periodos, con numerosos objetos de oro y armas de guerra. Estas tumbas eran construidas en las laderas de las montañas, con pozos poco profundos. Los diferentes objetos encontrados en las tumbas tienen un significado. Por ejemplo, la máscara de oro indicaba que el rostro de la persona que estaba enterrada era el de un dios reencarnado. Así también podemos señalar los pectorales, que se refería a la sabiduría del alma, que entablaría una guerra contra las tinieblas para llegar al más allá. Periodos culturales de Calima. Periodo Ilama. Se extiende desde el año 1600 a.C. hasta el año 100 a.C. aproximadamente. Durante este periodo, la principal característica que lo distingue es la creación de cerámica con imágenes que representan la vida cotidiana de la gente común, los animales que vivían con ellos y las criaturas ficticias, mitad humanas y mitad animales. Periodo Yotoko. Este periodo comenzó alrededor del año 100 a.C. y culminó en el año 200 después de Cristo aproximadamente. En este periodo, los objetos comparten en común la utilización de los colores negro, rojo y naranja. También es común encontrar vasijas de barro con formas de aves o ranas. Periodo Sonso. Comenzó a partir del año 200 hasta el año 1200 después de Cristo aproximadamente. La principal característica distintiva de este periodo es la creación de los vasos o vasijas de barro, que poseen 3 asas. Se cree que tenían un propósito religioso en sus rituales y ceremonias. Bueno amigos, este es un resumen sobre la cultura Calima de Colombia. Si te gustó este video, dale clic en me gusta. Listo, amores. Entonces, este video nos ayuda a complementar la información que les había dado anteriormente. Vamos a conocer nuestra actividad. ¿Qué vamos a realizar, amores? Vamos a responder 5 preguntas. Entonces, la primera, ¿dónde habitó la cultura Calima? ¿Cuáles fueron los 3 periodos en los que se dividieron los Calimas? ¿Cuál era la organización social? ¿En qué consistía la poligamia? ¿Cuáles eran los sacrificios que practicaba esta cultura en los rituales funerarios? Vamos a responder estas 5 preguntitas, amores. Esa es la actividad de esta semana. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Y nos estamos comunicando a lo largo de la semana. Bye, bye.